Sean todos muy bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Doble Doble. En este caso de miércoles, acompañado, cuando si no, por Iván Nahuel Maglio. Hola, Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nachi? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, la verdad, con cositas para hablar, la NBA a veces parece que nos vuelve un poco loco para buscar qué llevarles a ustedes los que están del otro lado, pero siempre aparecen cosas y hoy tenemos estos temas, Nachi, para charlar. ¿Por qué? Robert Williams, Robertito, ya arrancó con el pie izquierdo, va a pasar por el quirófano esta semana, se va a perder unas buena cantidad de semanas, ahora lo vamos a desarrollar, y es duda para el arranque de la temporada regular, solamente Correcto. para los primeros partidos nada más, no nos alarmemos tampoco. Y esto nos va a llevar a analizar, como venimos haciendo, Nachi, Boston Celtics en el día de hoy, cómo vemos la previa de la 22-23 y si pueden volver a repetir lo que hicieron el año pasado. Y para cerrar, un documental de estos que están lloviendo últimamente, Nachi, en el mundo NBA, en el mundo básquetbol. Vamos a tener una colección directamente para ver, ahí guardada una lista de reproducción. Es el del Insanity, de esa fugaz semana o 10 días más o menos que tuvo Jeremy Lin en los Knicks, donde la quemó toda. Exactamente, pero bueno, metámonos derecho en lo que fue la noticia de la lesión de Robert Williams, the third of his name. Tremendo House of the Dragon, ¿no? Esto lo podemos hablar en otro lugar, pero Sí, vamos como locos. Lo importante y lo que tienen que saber es que el pivote de Boston Celtics se había operado en marzo, lo habían apurado todo lo que pudieron en la franquicia de Boston para que esté disponible para las instancias finales de la NBA de la temporada pasada, y siempre se lo vio mal físicamente, no al 100%, como si lo hubieran realmente apurado, que creo que es lo que termina ocurriendo. ¿Cómo termina esta historia? Cuando Robert Williams empieza a, como definen los Yankees, ramp up, que es decir, elevar el índice y el nivel de producción deportiva de cara al training camp que arranca la semana que viene, bueno, ahí mostró dolor. Sí, Y sí. es por eso que fue sometido a una cirugía artroscópica, ¿no? ¿Cómo es? Artroscópica. Qué difícil que es. Una Artroscópica. artroscopía. Artroscopía. Exacto, que es una cirugía en la que directamente se ingresa por un agujerito y se limpia el resto de los meniscos rotos, que eso fue lo que le pasó a Robert Williams en la rodilla izquierda en marzo, Nachi. Lo apuraron, evidentemente lo apuraron, porque nosotros lo veíamos con dolor durante los playoffs. Después eso, generalmente si dejás de hacer ejercicio, se desinflama y no genera tantas molestias, pero como decís vos, evidentemente cuando empezó a subir su intensidad en el entrenamiento, esos dolores, esas molestias volvieron a aparecer en una persona, en un jugador que ya muestra algunas marcas, digamos, de no ser tan saludable, ¿no? A lo largo de su carrera. Se perdió muchos partidos. Absolutamente. Bueno, lo que tienen que saber es que esta intervención le demorará a Robert Williams entre 4 y 6 semanas. Correcto. Hasta ahí, dentro de todo, no sería un gran problema, porque es verdad, te perdés la última parte de la pretemporada, los amistosos y el inicio seguramente. Pero ¿qué pasa? Lo acaba de contar Ivo. Vamos a repasar un poco los numeritos, que estos no están en placa, pero sí es importante. Estos son los números de la temporada Estos pasada, son que los números de fueron la temporada pasada. la temporada más prolífica de Robert Williams en la NBA. Porque uno tiene en el inconsciente que Robert Williams ha trabajado increciendo en su carrera, pero fueron 61 partidos, la máxima personal. Y ahora voy a estar repasando por qué eso. 10 puntos, 73,6 de tiro de campo, 9,6 rebotes y 2 asistencias. Sí. En la primera temporada, Ivo, de Robert Williams, solamente jugó 32 partidos. En la segunda, 29. En la tercera, que es cuando tiene más titularidades, jugó 52 partidos y 13 como titular. Y esta última fueron 61 juegos y 61 desde el arranque. Entonces Robert Williams, por supuesto, tuvo su mejor año. Pero ¿qué pasa? Ante esta situación, Boston Celtics tiene dos bajas inesperadas, sin ningún tipo de duda, en lo que es la parte de los delanteros, digamos, en Danilo Gallinari y en Robert Williams III. Y la verdad que si bien Al Horford tuvo un resurgir en su carrera, con 36 años, me parece que es el momento donde tiene que empezar a aflojar un poco en cuanto a cantidad de minutos, y creo que lo va a tener que sumar y bastantes en este arranque. Sí, sobre todo en el arranque, porque evidentemente Robert Williams
Dicen que probablemente va a llegar para el arranque de temporada. Lo que ellos dicen que se pierde es el training camp completo y la pretemporada completa. Es duda para la primera semana de partidos, pero después evidentemente va a estar. No es una lesión complicada, salvo que después eso genere complicaciones y mantenga dolores, como le pasa, por ejemplo, a Alonso Ball, que está en duda también. Si todo va bien y todo es normal, Robert Williams debería estar y no debería ser un problema. El tema es que ya arrancás, como dijiste vos, Nachi, sin pretemporada, por ende esos primeros partidos, Al Horford va a tener que hacer el desgaste, y un tipo veterano ya. Entonces empieza como a estar un poco la sábana corta, ¿no? Tiro de acá, se me salen los piecitos por abajo, Boston en esas posiciones. Sí, y hablando de sábana corta, podemos charlar un poco de qué es lo que tiene Boston en la parte o en la ubicación del pivot, porque si bien todos conocemos a Al Horford y a Grant Williams que pueden desempeñarse en esa posición, son de menor renombre los apellidos que están en esta formación de Boston. Los repaso rápidamente porque no son Dale. muchos. Luke Cornett, que Uh-huh. no viene con básquet sostenido desde hace muchos años. Mfiondu Kabengele Uh-huh. y Noah Vonleh. Sí. Ayer, por la tarde-noche, se confirmó el corte de Bruno Caboclo. La situación de Caboclo era particular porque había firmado un Exhibit 10 con la franquicia de Boston, es decir, no formaba parte estable del plantel de la temporada pasada, pero Correcto. lo cortan. ¿Y cuál es el sentido de esta decisión? Porque ustedes me van a decir, che, pero bueno, qué sé yo, Caboclo capaz te puede sumar o te puede cumplir algunos minutos como jugador de rol, 10, 12 minutos, bajar algún que otro rebote, darte una mano en defensa. Me parece que lo que él mostró en la Summer League no fue para nada malo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es este que nos va a mostrar Ivo en placa. Boston puede llegar a ir por alguno de estos pivotes o alapivotes, como quieran definirlos, Uh-huh. y tuvo que hacer el espacio cortando a Bruno Caboclo. Estos son, para quienes están escuchándonos del otro lado en Spotify, LaMarcus Aldridge, DeMarcus Cousins, Tristan Thompson, Dwight Howard y Hassan Whiteside. En el caso Correcto. de Tristan, que tuvo pasado con la franquicia, el resto, por supuesto, no. Y creo que todos vendrían en la escala del mínimo, ¿o no, Ivo? Sí, son todos veteranos que evidentemente son agentes libres, no tienen equipo todavía. Algunos coquetearon con algunas franquicias, por ejemplo, Dwight Howard coqueteó con volver a los Lakers como contrato mínimo, Hassan Whiteside también. Pero bueno, Boston evidentemente va a tener que necesitar con esta lesión de Robert Williams III y con la de Gallinari, sobre todo, que esa te asegurás que lo perdés casi por la temporada completa, buscar refuerzos en esa posición porque claramente están un poco flacos en ese lugar. No en otros lugares, pero sí en ese lugar. El tema no es, a ver, que Robert Williams va a llegar, va a llegar. El tema es que no se vuelva a romper, porque con este dato Claro. que diste vos, Nachi, que la cantidad de partidos que jugó y la cantidad de lesiones que tiene, no es una seguridad. Y vos si ya perdés a Robert Williams y tenés que jugar solamente con Luke Cornett como único pivot, digamos, de relevo, evidentemente no estás para nada bien. Robert Williams, para los que no saben, firmó una extensión de 4 años Uh-huh. y 54 millones de dólares, pero va a entrar este nuevo contrato este año, pero solamente 48 son garantizados, Ivo. Sí. Y tiene que jugar una cantidad mínima de 69 partidos para que entren los bonus. En este caso, si juega 69, 446 mil dólares. Y si se mete en las finales de conferencia, 400 mil dólares. Si juega 69 partidos en la temporada regular. Es decir, Boston no da puntada sin hilo. No, obvio. Con lo cual, tienen en la memoria que Robert Williams no tiene el mejor andar en cuanto a lesiones. Como Sí. dijiste vos, como dije yo, son 4 o 6 semanas, no debería revestir demasiada complejidad, pero es algo a tener en cuenta a lo largo de la temporada cuando ya las cargas sean otras, el desgaste físico sea otro. Tengamos en cuenta que las temporadas son muy, pero muy largas y Boston, obviamente, después de lo que logró el año pasado, va a querer ir por lo mismo o por más, por supuesto, ser campeón de la NBA. Sí, sí, es verdad. Así que vamos a ver cómo se arregla Boston. Yo creo que van a seguir a buscar, a pesar de que salarialmente no están, digamos, con mucha flexibilidad, por un mínimo a algún pivot de relevo sin ningún tipo de dudas, Nachi.
Metámonos entonces, Ivo, en el análisis, ahora sí, teniendo en cuenta esto que charlamos de Robert Williams, de lo que van a ser estos Boston Celtics 2022-2023. ¿Están mejor? ¿Están peor? ¿Qué tienen que saber? Bueno, acá está todo. Estos son los pros y los contras de los Celtics para este año que se nos viene. Sus Sí, puntos correcto, fuertes, Nachi. la continuidad del plantel, como dijimos, manteniéndose, por supuesto, los picantes Tatum, Brown, Smart y con la suma, por supuesto, de Malcolm Brogdon, la primera vez que lo vamos a mencionar en este capítulo, pero creo que reviste importancia, la Sí. versatilidad del juego y de sus posiciones, el balance entre ataque y defensa, pero los hay puntos débiles, porque la rotación entre los 4 y 5, algo de lo que charlábamos recién, pero ahora podemos profundizar un poquito más, y quizás el punto más flojo de Ime Udoka como entrenador, el clutch y las pérdidas, Ivo. Correcto, Nachi. Estos son los puntos que vamos a analizar, pero si te parece bien, veamos cuáles fueron los movimientos que hicieron los Boston Celtics durante Obvio. la off-season para saber qué tienen y qué no tienen a comparación y que ustedes sepan del otro lado, los que vieron sobre todo las finales de la NBA, si perdieron a un jugador clave. Bueno, la realidad es que los Celtics no perdieron jugadores claves, se fueron Fitz, Morgan. Bueno, Aaron Nesmith no era clave, pero sí era un proyecto joven, ¿no? Que tenía Boston como Y le alero. dieron un par de minuteiros ahí en Sí. momentos raros, ¿no? Pero bueno, está bien. Era de los jovencitos el que más lugar se estaba ganando, de alguna forma. Nick Stauskas y Daniel Theis, todos ellos, la gran mayoría de ellos, si no me equivoco, salvo Daniel Theis, por el trade de Malcolm Brogdon, ¿no? La Exacto. llegada de Malcolm Brogdon, que es realmente uno de los movimientos más importantes que se hicieron durante la offseason y es Boston Celtics el que lo recibe, además de Danilo Gallinari, que había llegado como agente libre, pero tiene un asterisco, Nachi. Tiene un Sí, asterisco Danilo Gallinari porque ¿qué pasó? exacto. Daniel Theis también está en el mix, También. en el combo del tema Malcolm Brogdon. Y vamos a hablar un poquito de él y el tema Gallinari. Lo de Gallinari quizás ustedes no saben, pero lo refrescamos. Danilo sufrió una rotura de ligamentos cruzados en la previa del Eurobásquet. Por supuesto que no lo pudo jugar y se espera que no forme parte integral de la plantilla de los Boston Celtics prácticamente durante toda la temporada. Un golpe bastante duro teniendo en cuenta lo poco que había dado Boston o que había sacrificado Boston para poder hacerse con un jugador veterano y que realmente podía sumar y ser un revulsivo a la Al Horford, justamente entre los grandotes de los Celtics. Y quizás, esto yo soy un gran defensor de Theis y siempre me han salido a pegar por el tema. La primera vez que Daniel Theis se fue del equipo, creo que lo sintió y mucho. Es verdad que en el Eurobásquet uno tiene otra imagen de algunos jugadores que, por supuesto, después en la NBA terminan teniendo menor peso. Sí, Caso Schroeder, Wagner y Theis, me parece perfecto los ejemplos porque comparten el mismo seleccionado. Son súper importantes y después están o en equipos menores o firmando por contratos mínimos. correcto. Dicho esto, creo que la baja de Theis es muy importante teniendo en cuenta todo lo que charlamos en la antesala al análisis de Boston, que es que básicamente están flacos en la posición de pivot, así que tengan en cuenta que en las próximas horas, esto por supuesto como siempre la NBA vive en constante desarrollo, haya una incorporación. Va a haber una incorporación de pivote de los que les mencionamos que estaban libres y que creo que es importante de cara a lo que viene, ¿o no? No, obvio, además Daniel Theis es un jugador que ya está acostumbrado al sistema de los Boston Celtics. Recordemos que Brad Stevens fue su primera temporada, la anterior, como general manager y presidente de básquetbol de los Boston Celtics, y que Ime Udoka de alguna forma continúa con ese proceso, ¿no? O ese sistema de juego, con algunos retoques, con algunas diferencias, claro está, pero Daniel Theis ya es un hombre del riñón de los Celtics. Entonces, cuando se fue lo sintieron, cuando volvió se adaptó muy rápido y la realidad es que funcionó bastante bien cuando tuvo esos pocos minutos de relevo. Yo también soy un defensor de Daniel Theis. Acá el que lo mata en doble es Nico. A Nico no le gusta Daniel Theis. Pero a mí me parece que dentro de lo que tenés en la NBA, y teniendo en cuenta que va a ser un pivot suplente, a mí me parece que les hubiera venido bien y es una pérdida, creo yo que es importante, sobre todo teniendo este contexto ahora con esta lesión o esta operación de Robert Williams. Totalmente. Ese es el panorama en cuanto a altas y bajas. Si tenemos que hacer un análisis o un balance, la verdad que la incorporación de Brogdon es importantísima. Es Sin dudas. importantísima. La necesitaban tanto para ser un armador primario, como un armador secundario, como un potencial sexto hombre, como desempeñarse de dos. Me parece que Brogdon lo que te puede dar
son un montón de variables. Esto lo charlábamos en algún que otro vivo, pero para mí, lo que puede generarte Brogdon que no estaba teniendo Boston es un cambio en el juego. ¿Y a qué voy con esto? Que si Brogdon quiere, puede bajar el ritmo de posesión de balón. Si Brogdon quiere y se suma, puede ser alguien que ejecute tiro de 3 puntos. Es decir, te puede dar un montón de variables que me parece que entre los perimetrales terminaban siendo acciones repetidas, por decirlo de alguna forma. Es decir, siempre el mismo ritmo, siempre intentar la misma jugada. Y creo que Brogdon te va a dar un cambio de aire, perdón, en ese sentido. Sí, sí, entre los guardias de Boston hay mucha, mucha capacidad, mucho talento, pero creo que Brogdon es el más pensante, el que mejor puede manejar ciertas situaciones. Lo vamos a retocar un poquito más cuando volvamos a las debilidades, porque me parece que Brogdon va a servir y mucho para justamente el clutch, que es un momento en el que Boston hacía un poco de agua, ¿no? Era su principal déficit, sobre todo en los playoffs. Este es el plantel de los Boston Celtics, algo de lo que ya charlamos, pero son todos los nombres. Smart, Brogdon, White, Pritchard, Brown, no nos sorprende nada ahí. Tatum, Hauser, Williams, Gallinari, Horford, Gallinari por supuesto con el asterisco porque está lesionado, y Robert Williams tercero también, pero con una lesión menor. Luke Cornett y los two-way son Davidson y Mfiondu Kabengele, que se va a encontrar con esta chance de la que hablábamos de quizás sumar algún que otro minutito en los primeros días, en el albor de la temporada. Y este es el quinteto. Que la verdad, Ivo, no cambiaría mucho, salvo que decidamos sacar a Smart de la rotación. O, por ejemplo, ponerlo a Brogdon y mover todo un lugar hacia arriba. Es decir, Correcto. que Smart juegue con Brogdon, con Brown de 3, con Tatum de 4 y con Horford de 5, entendiendo que los primeros días Robert Williams, the third of his name, no va a estar disponible. Correcto. En el caso que nosotros tengamos la lesión de Robert Williams y se extienda, el quinteto yo creo que va a ser ese, ¿no? Con Brogdon en cancha, Smart, Brown, Tatum o Horford, o incluso dejando a Brogdon en el banco y quizás buscando alguna variante para no desarticular tanto la segunda unidad, ¿no? Y Válido. dejar a Brogdon como sexto hombre. ¿Por qué decimos Brogdon sexto hombre? Porque lo dijo Ime Udoka, no lo decimos nosotros, Nachi. Esto no es opinión, es información. Ime Udoka dijo que Brogdon va a arrancar la temporada jugando como suplente y Smart va a seguir siendo su base titular. Veremos si esto se repite. Yo creo que va a haber muchos minutos en los que Jason Tatum juegue de 4 y Boston juegue bajo, por las lesiones que suele tener Robert Williams y suelen cuidarlo, porque Horford ya tiene 36, 37 años. Va a tener que también, 36, va a tener que reducir sus minutos, porque no tienen variantes realmente confiables jugando como pivot. Entonces yo creo que Jason Tatum va a jugar mucho de 4, pero en el arranque yo creo que ese sería el quinteto ideal. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de las contras. Si querés, pongamos de vuelta la placa. ¿Vale? Porque la rotación entre los 4 y 5 es algo de lo que charlamos, pero el mal clutch y las pérdidas me parece que está bueno que profundices entendiendo la suma de Brogdon. ¿Qué opinás o cómo podría mejorar Boston en esta faceta, teniendo en cuenta que muchas veces, hacia el final de la temporada pasada, Jaylen Brown era el principal manejador de balón y cometía bastantes errores con el drible, con el pique, y después Tatum era doblado y era asfixiado? O sea, ¿qué opinión te merece esta situación con Brogdon en el mix? Bueno, con Brogdon en el mix me parece que es una situación que se va a mejorar y mucho. Si bien Brogdon no va a ser el killer en los momentos decisivos, ese va a seguir siendo Jason Tatum y en algunas ocasiones, dependiendo qué tan caliente tenga la mano Jaylen Brown, me parece que sin Brogdon, Tatum tenía que subir la pelota, generar el espacio, tomar el tiro y meterlo. O entre los dos, ¿no? Con Jaylen Brown. Y me parece que con Brogdon en cancha, por lo menos el armado de juego, la elección de la jugada, cómo llevar esa jugada hasta la definición va a ser de él, y eso va a reducir el riesgo de que Tatum tenga la cantidad de pérdidas que tuvo, Nachi. Recordá que Tatum tuvo 25 pérdidas durante toda la postemporada. Esto fue récord absoluto. Y en la final, solamente en la final, los Warriors le invirtieron 103 puntos en toda la serie, tras pérdida a los Celtics. 29º en el puesto de clutch Boston durante toda la temporada regular contando playoffs. O sea, es el segundo equipo que menos partidos ganó en el clutch en toda la NBA. Claramente es un punto débil, es un punto flaco de Celtics que cuando no llegaba
bien, digamos, holgado en resultado, se le escapaban los partidos sobre el cierre, un poco de inexperiencia y un poco esto, falta de un base con IQ de juego. Smart en defensa te da un montón, en ataque creo que tiene todavía algunos déficits. Totalmente, totalmente. Y me parece que Boston, sacando esta primera tormenta que va a tener que surfear y que creo que va a tener, como decía, algún otro pivote más, la va a sacar adelante. Lo que pasa es que lamentablemente está en el este, y el este está en un momento tremendamente picante, entendiendo que Kevin Durant finalmente se va a quedar en Brooklyn, y todos los otros contendientes, por supuesto hablo de Filadelfia, lo sumo a Chicago, Atlanta se va a querer sacar la sangre en el ojo que tiene, va a haber muchos que van a intentarlo, así que el este me parece que hoy por hoy está con un índice de complejidad bastante mayor que el oeste. Pero quedándonos en el este, podemos charlar de otro de los documentales que se nos vienen, porque la verdad es que, no sé vos, pero yo desde que salió The Last Dance me parece que le abrió la puerta a estos docu deportivos y no podría estar más contento. Ya me parece que hay algunos que quizás se van de mambo. No sé si ameritaba un documental esto, pero qué sé yo, vamos a disfrutarlo, ¿o no? Sí, mientras que vemos el tráiler de Linsanity, que va a ser el documental de esa fugaz temporada 2011-2012 de Jeremy Lin con los New York Knicks. Recordemos, Jeremy Lin, un base que venía de no jugar prácticamente nada en su primera temporada en la NBA con los Golden State Warriors, que en los primeros partidos tampoco había jugado nada con los Knicks, unos Knicks que tenían a Baron Davis, que tenían también a Iman Shumpert, a Mike Bibby como bases titulares. Bueno, se lesionan y ahí es donde tiene espacio Jeremy Lin para jugar y la rompe toda, Nachi. Totalmente, la rompe toda, se genera esto del Insanity, pero también tiene que ver un poco con el tema sociocultural de Nueva York, ¿no? Que alguien con orígenes asiáticos pueda generarte esto, que meta 38 puntos en el Madison Square Garden. Nada, que la rompió toda, básicamente. Y bueno, esto es un poco ese stretch que fue justamente una locura, lo del Insanity, que seguramente en el documental esté, pero cuando le llevaban tortas todos los días porque se enteraron de dónde vivía. Hay bastantes historias muy particulares en el tema del Insanity, que se va a poder ver el 11 de octubre en la plataforma de HBO Max. Así que si quieren sumarse a esto, bueno, acá estamos viendo todo el tema asiático, el hate que había para con los asiáticos, y justo viene este momento del Insanity que cambia diametralmente todo, ¿no? Sin duda es un pasaje tremendo para Jeremy Lin, que después lamentablemente no pudo continuarlo, digamos, por lesiones, porque su carrera dio un vuelco. Estos son los números de Jeremy Lin del 4 de febrero al 20 de febrero, que fue ese pasaje de 10 partidos en donde la quemó por completo. Tremendo, 24.6 puntos, no asistencia, casi promedió un doble-doble, 4 rebotes, 2 robos, casi 50% de campo, 38 minutos de juego. Estamos hablando de un jugador que, repito, Nachi, jugaba 9 minutos por partido promedio y solo había jugado 35 partidos en una temporada y media, hasta que Mike D'Antoni lo manda a la cancha como opción tras las lesiones. Después él en marzo se lesiona la rodilla, no juega los playoffs con los Knicks. Los Knicks que tenían a Carmelo Anthony, que tenían a Mare Stoudemire, y después directamente su carrera empieza en picada, cae. Fueron sus máximos de temporada los que hizo en esa temporada 2011-2012, tanto en puntos, asistencias, rebotes, minutos, todo. Después nunca más se pudo recuperar, pero bueno, vamos a tener desde primera persona alguien que nos cuente su historia, que es justamente él. Locura total, Linsanity total. Amigos, nos encontramos mañana con más contenido de la NBA. Gracias, Ivo, y a ustedes un fuerte abrazo de Triple sobre la Chicharra. Chau, chau.